Hola a todos. Bueno, esta es la segunda parte de nuestro video de Raster Calculator y Reclassify. Entonces, en esta parte vamos a resolver el ejercicio y pues comencemos por el enunciado. ¿Qué dice? La CAR está interesada en promover el cultivo de papa en la cuenca del río Bogotá, ya que su precio está muy alto actualmente y debido al calentamiento global, la temperatura óptima para su cultivo se está ampliando a través de toda la cuenca. La institución desea identificar las zonas más óptimas para el cultivo, las cuales deben tener en cuenta lo siguiente. El cultivo se debe encontrar en el rango de temperatura de 7 a 20 grados centígrados y entre zonas con una precipitación mayor a 700 milímetros. Es de vital importancia evitar que los cultivos se encuentren en zonas urbanas o de expansión. Por otro lado, las zonas cobrarán mayor importancia para la institución si se encuentran cerca de embalses o ríos. Use como criterio de ponderación la siguiente ecuación. Cercanía a ríos por 0.7 más cercanía a embalse por 0.3. Por último, se quiere restarle valor a las zonas que se encuentran cerca a regiones de saneamiento ambiental. Restarle 5 puntos al valor final de la cuenca muy cercano o 0 si está demasiado lejos. Adicional, se le ha pedido que elimine todos los valores que no representan una zona propensa para el cultivo, aquellos valores que resulten 0 al aplicar Raster Calculator. Identifique cuál es el municipio dentro de la cuenca del río Bogotá que en promedio presenta zonas más propensas para el cultivo de papa. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo primero es que muchas veces vamos a tener que pasar de capas vector, de alguna forma obtener una capa raster. Una de esas formas es cogiendo algún valor de la tabla de atributos de la capa vector y asignándoselo a cada píxel este valor en la capa raster. Entonces vamos a ver la capa precipitación. Si miramos la tabla de atributos, pues acá tenemos la precipitación por zonas y pues acá la podemos ver cada una. Entonces, bueno, vamos a usar la herramienta Polygon to Raster, la buscamos acá en el buscador y bueno, entonces entramos acá con precipitación, donde nos dice Value Field, es el campo de la tabla de atributos que vamos a quererle asignar a los píxeles de la capa raster que vamos a generar. Entonces le vamos a decir precipitación. Y esto es algo muy importante. Siempre que estemos creando estas capas, vamos a tenerle que poner un valor o sea, un mismo valor de tamaño de celda a todas las capas que generemos para evitar que el Raster Calculator nos calcule de forma imprecisa las cosas ya más adelante en el problema. Entonces, pues en este ejercicio vamos a ponerle 100. Este es un valor recomendado y le vamos a dar OK. Entonces esperamos y listo. Entonces, pues acá nos botó la capa raster que queríamos. Como podemos ver acá, esta capa está conformada por píxeles, ya no está hecha por polígonos. Y bueno, lo mismo vamos a tener que hacer para la capa de isotermas. En esta capa, pues en la tabla de atributos vemos que los valores de temperatura se encuentran en la columna de temperatura. Podemos hacer que el cell size sea igual a 100 y le damos OK. Bueno, entonces acá vemos que tenemos como un problema, no nos salieron los valores únicos de temperatura que teníamos en la tabla de atributos de isoterma. Entonces las isotermas, pues cabe recordar que son zonas de igual magnitud de temperatura. Entonces, bueno, acá vemos que las temperaturas sí tienen un valor único para cada zona. Entonces, pues vamos a tener que cambiarle acá la simbología para que nos muestre los valores únicos. Entonces vamos a Properties, como lo acabo de hacer. Vamos a Symbology y le decimos Unique Values. Él me pregunta que no existen, que si quiero que los calcule, le digo que sí. Y ya me calculó los valores únicos. Estas son pues las temperaturas en cada zona. Le digo OK y acá ya pues lo vemos de una forma más organizada. Bueno,
Lo siguiente que vamos a hacer, son otras formas de obtener capas raster a partir de polígonos, es obtener los Euclidean Distance. Pues si recordamos acá el enunciado, nos habla de que las zonas van a cobrar más valor si se encuentran cerca a ríos o cerca a embalses. Por el momento no vamos a tener en cuenta la ponderación que nos dice acá, pero les voy a mostrar cómo generar estos raster de distancias. Entonces vamos a utilizar la herramienta Euclidean Distance, que lo que va a hacer es generarnos un raster a partir de una capa vector. Entonces él va a coger la línea o el polígono y va a comenzar a dividir la distancia en los intervalos que nosotros después podemos modificar, ya sean de intervalos iguales o pues lo que queramos, y entonces él va a generarme pues a diferentes distancias, me va a mostrar los valores y le va a asignar un color, pues visualmente un color a cada una de estos intervalos de distancia. Entonces pues para qué capas lo queremos, acá en el enunciado nos dice que para los ríos y para los embalses. Entonces volvemos a ArcGIS, le digo que a los embalses, no, por el momento no me importan las otras partes, le decimos otra vez el tamaño de la celda, lo que les venía diciendo antes. Y acá hay algo muy importante, nosotros queremos que nos calcule el Euclidean Distance solamente para el área de la capa municipios, que es el área de esta cuenca que vemos acá. Esto también para evitar errores en los cálculos más adelante. Entonces, pues lo que vamos a hacer para que solamente se limite esta área es ir a Environments. En Environments buscamos Processing Extent y acá le decimos Same as Layer Municipio. Entonces así él me va a generar el raster de salida, va a ser solamente del tamaño de, pues, de la cuenca que estamos analizando, del área de estudio que queremos. Entonces bueno, ya hice esto y le damos OK. Entonces acá vemos que para los embalses nos generó estas diferentes zonas. Acá podemos ver los embalses y pues acá podemos ver el Euclidean Distance encima de ellos. Entonces bueno, perfecto, vamos a hacer lo mismo para los ríos. Entonces también hacemos un Euclidean Distance, decimos ríos, otra vez el cell size lo pasamos a 100. En Environments buscamos Processing Extend, decimos del municipio, ok. Y listo. Entonces, por el momento, ya tenemos pues herramientas suficientes para trabajar. Entonces, pues, comencemos con Raster Calculator y con Reclass. Entonces, lo primero, acá el ejercicio nos está diciendo que el cultivo se debe encontrar en zonas entre el rango de temperatura de 7 a 20 grados centígrados y entre zonas con una precipitación mayor a 700 milímetros. Entonces lo que vamos a hacer por medio del Raster Calculator, ya vamos a ver el procedimiento, es asignarle a todas las celdas que se encuentren en el rango de 7 a 20 grados y además tengan una precipitación mayor a 700 milímetros, el valor de 1. Y todas las que estén por fuera de estos criterios, les vamos a asignar el valor de 0. Entonces, por medio del Raster Calculator y el uso de los condicionales que nos muestra la herramienta. Entonces, bueno, voy a explicar unas cosas que vamos a utilizar más adelante en la herramienta y el por qué la asignación de los números que ya vamos a ver que le voy a asignar a las capas. Lo primero es que acá podemos hacer álgebra de mapas. Entonces acá vemos una cantidad de herramientas que nos da el Raster Calculator, de multiplicación, de suma, de resta, que lo que van a hacer
es que cuando nosotros multipliquemos dos capas, a los píxeles que estén georreferenciados en el mismo lugar, los va a multiplicar por el número que tenga asignado ese píxel, o sea, por el valor que tenga ese píxel. Entonces, pues a nosotros nos interesa que los píxeles que sí nos sirvan tengan un valor de 1 y que los que no nos sirvan tengan un valor de 0. Y esto lo vamos a ver con más claridad más adelante. Por eso, acá con el condicional, vamos a decir con la capa de isoterma, cuando sea mayor o igual a la temperatura que nos pide el enunciado, que es de 7 grados, le asigne un valor de 1 si esto es cierto y de 0 si esto es falso. Además, ¿qué queremos? Entonces le decimos y queremos que también se cumpla que sea la temperatura menor a 20 grados centígrados. Y le decimos lo mismo, 1 si esto es verdadero, 0 si esto es falso. Le decimos y vamos a agregar la condición de precipitación con la precipitación mayor o igual a 700 milímetros. Entonces, ¿qué va a hacer ARMA? Lo mismo, 1, 0. Él va a coger todas las celdas y cuando se cumplan todas estas condiciones les va a asignar un valor de 1. De lo contrario, les va a asignar un valor de 0 a las celdas. Entonces, pues acá ya tenemos nuestro raster calculator. Entonces, bien, acá ya vemos lo que nos genera todas las zonas. Acá las saco rosadas que tienen un 1, son las zonas que en principio podemos utilizar para cultivar papa. Y las de 0 son las zonas que por condiciones de temperatura o precipitación no podemos utilizar. ¿Qué sigue? Necesitamos utilizar la capa de zona urbana porque es que acá el enunciado nos está pidiendo que es de vital importancia evitar que los cultivos se encuentren en zonas urbanas o de expansión. Entonces, esto también lo vamos a utilizar por medio del raster calculator. Y como les venía diciendo, necesitamos que los multiplique por 0 por medio de la álgebra de mapas, todas las zonas que sean urbanas o de expansión. Entonces, lo primero, bueno, se me había olvidado pasar esta capa a raster. Y el campo que queremos que nos utilice es el campo de zona. ¿Por qué? Porque el campo de zona es la que nos está diciendo si la zona es urbana o de expansión. Entonces en el Polygon to Raster, acá metemos la zona urbana. En el Value Field, como les acabo de mostrar, vamos a ponerle zona y Cell Size le ponemos 100. Le damos OK. Y él ya nos generó un raster con las zonas urbanas y de expansión. Ahora, ¿qué pasa? Los valores que le está asignando por defecto a las zonas urbanas y de expansión no son de 0 y nosotros sí queremos que estos valores sean de 0. Entonces, ¿cómo logramos que estos valores, asignarles el valor que nosotros queremos a las zonas urbanas y de expansión? Por medio de la herramienta Reclassify. Entonces buscamos Reclassify, utilizamos acá el que dice Spatial Analyst, y metemos la proyección de zona urbana y acá vemos los valores que él le quería asignar por defecto. Entonces él le va a asignar valores de 0 a la zona urbana y de 1 a la zona de expansión. Nosotros, para poder hacer más sencilla la álgebra de mapas más adelante, vamos a utilizar un valor de 0. Entonces acá ArcGIS ya me generó el Reclassify y le asigno un valor de 0 a las zonas tanto urbanas como de expansión. Y acá lo que vimos anteriormente es que hay algunos valores que nos van a quedar nulos, que son el resto de la cuenca, es decir, los valores que no tenían ningún valor de zona urbana de expansión, ArcGIS los está asumiendo como 1 y nosotros como 0, como nada. Y nosotros queremos que les asigne el valor de 1. Entonces, bueno, eso lo logramos por medio de, en Raster Calculator, una herramienta que se llama isNull. ¿Qué hace isNull? A todos los valores nulos, buscamos Raster Calculator, y lo que hace isNull es asignarle un valor de 1 a todas estas celdas que tienen por defecto ningún valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Acá hay una cosa que se me olvida comentarles y es que no debemos cambiarle el nombre al reclass antes de meterlo al raster calculator, porque si le cambiamos el nombre, ArcGIS no lo va a reconocer y nos va a sacar un error en el raster calculator. Entonces por el momento es bueno que recordemos el nombre que por defecto ArcGIS le asignó al Reclassify. Nosotros sabemos que son las zonas urbanas y de expansión, y vamos a hacer la multiplicación del raster calculator con el reclass. Entonces, como lo logramos, cogemos el raster calculator que ya veníamos desarrollando y lo vamos a multiplicar por el reclass, que son los valores de 0 a las zonas urbanas y de expansión. Pero acá hay algo muy importante, y es que debemos ponerle isNull al reclass, por lo que les venía diciendo, porque este raster tiene una cantidad de celdas que él me asignó como nulas, y va a haber problemas en el raster calculator si no le asignamos un valor, porque él no va a saber por qué multiplicarlas. Entonces el isNull me va a convertir todo lo que no sea urbana y expansión en 1, y lo que sea urbana y expansión por el reclassify que ya hicimos pues está en 0. Entonces le damos el reclass, lo multiplicamos por el raster calculator y ya tenemos todas las zonas que efectivamente nos sirven para cultivar papa, excluyendo ya las zonas que no nos cumplen con precipitación y temperatura, y además excluyendo las zonas urbanas y de expansión. Entonces ya con este raster podemos trabajar. Bien, ¿qué más nos pide el enunciado? El enunciado nos pide que las zonas cobrarán mayor importancia para la institución si se encuentran cerca de embalses o ríos, y nos dice que utilicemos como criterio de ponderación en la siguiente ecuación. Entonces nos dice que la cercanía a ríos la multipliquemos por 0,7 y la cercanía a embalses por 0,3. ¿Qué pasa? Acá el Euclidean Distance, como que le generamos a los embalses y a los ríos, como podemos ver, pues tiene valores diferentes. Entonces esto nos va a generar confusión a la hora de utilizar Raster Calculator. Entonces, por eso es más aconsejable utilizar Reclassify para reclasificar estos valores del Euclidean Distance en valores que nosotros reconozcamos más fácilmente, y que además sean iguales para ambas capas, tanto el Euclidean Distance de ríos como el Euclidean Distance de embalses. Entonces vamos a reclasificar ambas capas. Entonces vamos a Reclassify y tenemos acá el Reclassify de el Euclidean Distance de ríos. Entonces vemos que acá él por defecto nos está botando valores bajos para cercanía y valores altos para lejanía, y nosotros queremos todo lo contrario. Nosotros queremos que nuestros valores sean más altos entre más cerca esté el río o el embalse a, a, nuestras, a nuestras zonas de interés, y valores más pequeños entre más lejos esté. Lo primero que vemos acá también es que nos las está clasificando en valores de 1 a 10, y esto no nos va a otorgar suficiente precisión para lo que nosotros queremos realizar. Entonces vamos a Classify, y en Classify le decimos cómo queremos que nos organice los Reclassify. Pues queremos que nos los organice en intervalos de igualdad, porque es lo más sencillo de manejar. Entonces él lo que me va a generar es intervalos en los cuales la distancia se parta de forma igual, y queremos 20 clases para que sea más preciso. Le decimos OK. Y bueno, ya podemos ver que acá nos generó las 20 clases, y lo que les venía diciendo antes, él está asignando los valores más bajos a los más cercanos y los más altos a los más lejanos, y nosotros queremos todo lo contrario. Queremos que le asigne valores altos a lo que está más cerca y valores pequeños a lo que está más lejos. Para eso utilizamos reverse new values, y inmediatamente lo que hace ArcGIS es invertir la asignación que había hecho anteriormente, y ya tenemos con 20 lo que está más cerca a los ríos, y con 1 lo que está más lejos de los ríos. Le damos OK.
y como les venía diciendo, no es bueno cambiar el nombre todavía porque Raster Calculator va a tener problemas en identificar qué capa es cuál. Entonces por el momento recordemos que D7 es la capa de reclasificación de los ríos y vamos a hacer lo mismo con los embalses. Entonces tenemos acá el raster de los embalses y volvemos a hacer lo mismo. Vemos que nos los organice en intervalos iguales y nos ponga 20 intervalos para lograr la precisión que queremos. Y de nuevo utilizamos el reverse to new values porque queremos que los valores más grandes sean los que estén más cerca a los embalses. Entonces ya tenemos acá el reclassify con los valores de 1 a 20 y ya podemos pasar a hacer el álgebra de mapas con la ponderación que nos está pidiendo el enunciado. Entonces utilizamos Raster Calculator y vamos a utilizar los criterios de ponderación que nos dice. Entonces tenemos acá el reclass D7 que sabemos que es el de ríos y necesitamos multiplicarlo por 0,7 según el enunciado. Entonces vamos al reclass de ríos, le decimos que nos lo multiplique por 0,7 porque es recomendable siempre ponderar para poderlo seguir teniendo todo en valores que nosotros reconozcamos. Nosotros ya sabemos que 20 es lo más deseable, 1 es lo menos deseable, y si nosotros simplemente multiplicáramos o sumáramos ambas capas, pues nos van a dar valores que ya no van a ser tan fáciles de entender para nosotros. Entonces, pues bueno, utilizamos el criterio de ponderación que nos dice, acá el de ríos lo multiplicamos por 0,7, el de embalses, que es el de 8, lo multiplicamos por 0,3, cerramos, cerramos y lo vamos a multiplicar por nuestra capa raster inicial, que solamente tiene valores de 1 y de 0, que es el último que hicimos, que es el que ya tiene excluidas todas las zonas que no podemos involucrar en el análisis. Entonces vamos a meter, ese es el reclass 32, vamos a meterlo y me está botando un error. Porque acá se me olvidó ponerle la multiplicación. Ya se debería solucionar y listo. Entonces ya tenemos los criterios de ponderación, pero de nuevo nos pasó lo que nos había pasado al principio, no me lo está dando con valores únicos y nosotros queremos que nos lo dé con valores únicos. Entonces volvemos a ir a Properties, vamos a Symbology, le decimos que nos dé Unique Values, que sí nos los calcule, y ya tenemos todos los valores que deseamos para cada pedazo. Entonces ya podemos ver 0 siguen siendo las zonas que no nos sirven, y él multiplicó por 1 las zonas que sí nos sirven por el criterio de ponderación que nosotros le acabamos de dar. Entonces, bien, ya tenemos acá un valor para cada zona. ¿Qué más nos dice el enunciado? Nos dice que debemos restarle valor a las zonas que se encuentran cerca a regiones de saneamiento ambiental, y dice que debemos restar 5 puntos al valor final si se encuentra muy cercano y 0 si está muy lejos. Entonces tenemos que generar el raster de saneamiento ambiental y esto lo vamos a generar con otra herramienta que se llama Point Density. Acá podemos ver, voy a apagar estas capas. Entonces acá podemos ver que saneamiento ambiental son múltiples puntos. ¿Y qué son estas regiones de saneamiento ambiental? Si abrimos acá la tabla de atributos, podemos ver que son zonas de aire y ruido, vertimientos, entonces pues no es recomendable tener nuestros cultivos cerca de esta zona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar, por medio de una herramienta que se llama Point Density, un raster que nos va a mostrar la cantidad de puntos por unidad de área de saneamiento ambiental. Entonces nosotros le decimos que coja los puntos de saneamiento ambiental
y de nuevo decimos que sea 100 y que utilice unidades de mapa. Las unidades de mapa es para que nos utilice metros, que son las unidades de la proyección que venimos utilizando de todas las capas vector. Nosotros, si utilizáramos celda, las unidades que él utilizaría para calcular los puntos por unidad de área serían unidades de celda, es decir, el tamaño de mi píxel. Y nosotros pues queremos que nos lo dé por unidades de mapa, que son metros. Entonces le damos OK. Y él lo que va a hacer es darle valores más altos a donde más concentración de puntos tengamos, y valores más bajos a donde menos concentración de puntos tengamos. Entonces esto ya es una capa raster, y acá podemos ver que acá lo más oscuro es los valores donde más puntos hay, y lo más claro son los valores donde menos puntos hay. Entonces, bien, de acuerdo a este criterio, ya podemos volver a hacer el reclassify, porque de nuevo a nosotros no nos sirven de mucho estos valores que nos está dando ArcGIS por defecto, y queremos valores, como nos lo dice el enunciado, de 0 a 5 puntos si es muy alto, o sea, si estamos muy cerca a zonas de saneamiento. Entonces vamos a hacer el reclassify. Vamos al Spatial Analysis, metemos nuestro Point Density y él nos está dando 8 valores. No, nosotros queremos de nuevo que nos dé intervalos iguales y que nos lo defina en 5 valores. Entonces acá vemos que le está asignando valores de 1 a 5, pero no le está dando 0 a las zonas que están muy lejanas, y el enunciado nos dice que le pongamos, que no le restemos nada si está muy lejos de la zona. Entonces acá lo que podemos hacer es darle un valor de 0 a, es darle un valor de 0 a las zonas muy lejanas y de 5 a las zonas más cercanas. Entonces, de nuevo, como lo que queremos es que nos reste más entre más densidad de puntos haya, entonces acá sí está bien que no tenemos que darle reverse to new values, porque los valores más altos ya tienen asignado el valor de 5. Entonces acá le damos valor de 0 a los que están muy lejos, o a los que menor densidad de puntos tienen, y le damos OK. Entonces ya me va a generar un raster con los valores que necesitamos, y al raster calculator, al último raster calculator que hicimos, que es este, que ya tiene todos los puntos, entonces vamos a restarle los puntos que nos acabó de generar a partir del reclass. Entonces vamos a raster calculator de nuevo, y vamos al reclass point, primero cogemos el raster calculator que acabamos de hacer, si es este, sí, si es este, y le vamos a restar el reclass del point density. Entonces finalmente ya me generó un raster calculator. Volvemos a hacer lo mismo para que nos dé valores únicos. Vamos a Properties, Symbology, Unique Values, que me los calcule, le damos a aceptar y él ya me va a generar valores únicos. Entonces acá tenemos valores negativos que nos interesa eliminar, porque como podemos recordar, nos importa que estos valores sean 0, porque son las zonas en las que simplemente no podemos cultivar. Y si recordamos el procedimiento que venimos haciendo, pues si nos dio negativo es porque había una gran densidad de puntos de saneamiento. Entonces lo que vamos a hacer es volver estos valores 0 de nuevo, y dejar los otros valores como estaban. Esto de nuevo vamos a utilizar un condicional para lograrlo. Entonces vamos al raster calculator y le vamos a decir que
a este raster calculator le vamos a poner el condicional con este raster calculator y le vamos a decir que si esto es menor o igual, o pues menor o igual nos da lo mismo, podemos ponerle que si es menor a 0, entonces él le asigne el valor de 0 y de lo contrario le asigne los valores que ya tenía, que son los del raster calculator. Entonces le damos OK y él ya me genera el raster que yo necesitaba. De nuevo vamos a hacer que nos calcule los valores únicos y como podemos ver ya no tengo más valores negativos, entonces ya con esto puedo seguir trabajando. ¿Qué quiero? Quiero que me se me muestre cuáles son los municipios o el municipio que en promedio es más propenso o mejor para cultivar papa. Entonces, para esto voy a utilizar una herramienta que se llama Zonal Statistics as Table. ¿Qué hace Zonal Statistics as Table? Entonces, acá podemos ver la capa de municipios, que son varios polígonos, y la capa raster que tenemos. Entonces, lo que él va a hacer es coger cada municipio y hacer el promedio de los valores de cada celda dentro del municipio. Nosotros sabemos que acá entre más grande sea el valor, pues el municipio se muestra como mejor para el cultivo de papa. Entonces, vamos a utilizar Zonal Statistics Table para que él me muestre el promedio en cada municipio. Entonces, acá buscamos la herramienta, Zonal Statistics as Table. Acá en el Input Raster or Future Zone Data vamos a meter la capa de municipios, la capa vector. Le vamos a decir en Zone Field, que es la parte que él nos va a mostrar, la columna que él nos va a mostrar en la tabla, pues vamos a poner nombre de municipios para que no confundirnos con el ID o con cualquier otro dato. Y en el raster voy a poner el raster calculator que venimos desarrollando. Acá en Statistics Type, pues no nos interesan todos por el momento, nos interesa que nos muestre la media. Entonces le damos OK. Y ya tenemos acá nuestra tabla. Abrimos la tabla, acá vemos el campo de media, le damos Sort Descending y vemos que La Calera es el mejor municipio para cultivar papa. Entonces, ya tenemos esto y el enunciado nos pide por último que volvamos cero aquellos valores, que volvamos nulos aquellos valores que resulten cero en nuestro raster calculator. ¿Cómo logramos esto? Vamos a utilizar de nuevo el raster calculator y vamos a utilizar la herramienta que se llama setNull. ¿Qué hace setNull? También es una herramienta que utiliza un condicional. Entonces yo le voy a poner un condicional que le diga que si hay una condición que se me cumple, pues me genere nula las celdas que cumplen esa condición y qué valores quiero asignarle al resto. Entonces ya vamos a ver en qué orden debo poner esto. Entonces digo setNull, voy con el raster calculator, el último que calculamos, y le digo setNull si el raster calculator es igual a 0. Y acá después de la coma vamos a poner los valores que quiero que me genere pues si esto no sucede. Entonces yo voy a decirle que me deje los valores que ya habíamos calculado originalmente. Entonces acá, si se cumple la condición de que el valor es 0, él me va a volver nulas, les va a quitar todos los datos a estas celdas, y si no pasa, pues les va a dejar los datos que ya tenía por defecto, pues que ya teníamos desde antes en el raster calculator. Entonces le damos OK
Y acá ya nos generó el raster. Como podemos ver, nos quitó todas las zonas que eran igual a cero. Entonces acá ya tenemos un raster solamente con las zonas que nos sirven y pues con los criterios. Entonces si queremos visualizar mejor esto, pues volvemos a hacer lo mismo con Symbology y ya visualizamos, y como podemos ver ya no hay valores de cero. Entonces pues esto es todo nuestro ejercicio, espero que les ayude y pues gracias por la atención.